Amados hermanos del Grupo Eficaz en la Palabra y amigos que se han dado cita para poder escuchar la palabra de nuestro Dios, les saludo con mucho cariño desde México. Paz a vosotros, su hermano en Cristo, Marcos Tejeda. Bien, queridos hermanos, acerca de comprender el corazón de la doctrina, es decir, el sermón del monte en cuanto a la ley y la aplicación de Cristo, nos ayuda a entender acerca de cómo Jesús en su sermón, en su enfoque hacia la enseñanza de sus discípulos, deja plasmado el verdadero cumplimiento de lo que es la palabra de nuestro Dios. Y bueno, hermanos, el tema de hoy se titula "No he venido para abrogar, sino a completar la ley". El texto base, hermanos, es en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. Si usted tiene su Biblia, le voy a pedir que usted la abra, y quien me vaya escuchando en el carro, pues ponga mucha atención, que dice así, de la siguiente manera: No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo o la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley, hasta que todo esté cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que se enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y bueno, queridos hermanos, quiero decirles como entrada, hoy en la actualidad han convertido este texto, o quizá otros textos, en un debate acerca de cómo entender este pasaje y sobre todo cómo aplicarlo. Inclusive algunos que decimos ser discípulos de Jesús, llegamos a excusarnos y a justificarnos de que no es necesario que se cumpla ya la ley. Y bueno, hermanos, así quiero decirles claramente, esto está realmente equivocado. Está claro, hermanos, que para algunos grupos denominacionales la ley no está vigente, puesto que también en Romanos capítulo 10, versículo 4, que nos dice que en Cristo la ley tiene fin, o Cristo es el fin de la ley, muchos mal han interpretado y entendido acerca de este pasaje y lo usan para que de esa manera la ley en su entendimiento ya no tenga vigencia. Por eso, hermanos, esta postura, esta interpretación es equivocada. El pasaje, hermanos, de Mateo, en el Sermón del Monte, hermanos, está dirigido exclusivamente a un grupo muy cercano, íntimo a Jesús, quien pasará la estafeta, quien permitirá, hermanos, gestar lo que sería la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a través de sus mandatos, a través de la aplicación, pero sobre todo, hermanos, del entendimiento y la correspondencia de la palabra o la ley de nuestro Dios. El pasaje de Mateo, en el tenor del Sermón del Monte, Jesús quiere decir, o deja en claro ante las acusaciones de los fariseos que decían que Cristo no obedecía la ley de Dios, sino todo lo contrario, Jesús responde a sus discípulos acerca de este tema y hace una expresión muy profunda de tal magnitud que su significado termina en una afirmación. Fíjense, hermanos, ante las acusaciones de los fariseos de que Jesús no cumplía la ley, Jesús, hermanos, además de pronunciar
una expresión con gran significado, Jesús, hermanos, lo convierte en una afirmación. Fíjese el versículo 17 cómo comienza. No piensen o no penséis, no piensen, dice esta expresión. En otras palabras, no den por hecho. O también no manipulen lo que según sus ojos, sus pensamientos, ven, hacen o piensan. Y sigue diciendo, hermanos, no piensen que he venido a abrogar. Muchos interpretan abrogar como quitar, eliminar, clausurar, y luego dice más adelante, no he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Entonces, Jesús, hermanos, en ningún momento declara, en ningún momento dice que Él ha venido a quitar, eliminar, clausurar o invalidar la ley de Dios. Si usted reflexiona, si usted mira lo que Jesús está diciendo, lo que Él está afirmando, entonces podemos ver estas dos afirmaciones, o esta afirmación tiene dos cosas. Número uno, hermanos, enfatiza que la ley de Dios es eterna. Porque a pesar que los fariseos lo acusan de hacer todo lo contrario, Cristo ha venido a plenizarla, es decir, a perfeccionarla, a cumplirla, a llevarla a cabo, y no solamente de palabras, sino de acción. Esta acción, hermanos, que se mira en tres pasos. Número uno, hermanos, conocerla. Dos, encarnarla. Y tercera, cumplirla. Entonces, fíjese cómo esta afirmación, hermanos, enfatiza que la ley de Dios es eterna. En ningún momento, hermanos, se deja a un lado, en ningún momento se invalida, en ningún momento se abandona, sino todo lo contrario, hermanos. Es una afirmación de realizarla. Como discípulos de Jesús tenemos que realizarla. Y para hacerlo, hermanos, tenemos que hacer tres pasos. Una, conocerla. Otra, encarnarla. Y tres, hermanos, cumplirla. ¿Sí? Fíjense, hermanos, en este primer paso, quiero poner un ejemplo. Ahorita, por ejemplo, hermanos, cuando tenemos el celular, es muy fácil, hermanos, accesar a nuestros contactos. Esos contactos, hermanos, que anteriormente, pues tenía dos cosas que hacer. Número uno, hermanos, tenía que aprenderse de memoria el teléfono o la dirección o sus datos de ese contacto cercano. Y número dos, hermanos, lo podía poner en una agenda, en una libreta, de tal manera que si llegaba a olvidar, en cualquier momento disponía para repasar lo aprendido. Y ahora, a través de la tecnología, usted simplemente prende su teléfono, inmediatamente busca a la persona y ya tiene el contacto, tiene el número, tiene el correo y tiene más información. Y esto, hermano, nos ha llevado a perder el verdadero sentido de conocer a las personas. Cuando usted va a trabajar, cuando usted le preguntan acerca de un referente de ese contacto, de ese amigo, usted inmediatamente abre el celular o inclusivamente no puede responder a la pregunta. Entonces, lo que necesita realizar y la enseñanza que nos da este ejemplo es que nosotros, hermanos, al igual que la ley, hermanos, tenemos que aprenderla, tenemos que conocerla, tenemos que encarnarla, pero para que nosotros podamos conocerla, hermanos, necesitamos saber lo que dice, qué contenido tiene el mandato, la ley de Dios, porque de alguna otra manera entonces podríamos
caer en una situación muy complicada. Si usted no recuerda el número de un contacto, usted puede quizá marcar en su teléfono, pero no le va a realizar la llamada. ¿Por qué? Porque la adulteró, porque la cambió, porque se equivocó. De igual forma, hermanos, con la ley de Dios, cuando usted no la conoce, cuando usted no la, de alguna manera podríamos decir, no la escudriña, podemos caer en el peligro de adulterarla y llegar a agregarle de nuestra cosecha. Por eso Jesús, hermanos, nos dice que nosotros no podemos agregar ni quitarle nada a la ley de Dios, como el Evangelio, como la gracia. Pues hacerlo, hermanos, simplemente estaríamos adulterando el mensaje o, en este caso, el carácter de la ley de nuestro Dios. Ante esto, hermanos, Jesús nos confronta a revisar la verdadera razón de no llevarla a cabo. Muchos de nosotros, más que no quererla cumplir, es porque no la conocemos, no nos hemos empapado de ella, no la hemos escudriñado, no la hemos entendido. Y para realizar una acción, hermanos, necesitamos entender qué es lo que tenemos que hacer. Por eso, hermanos, es importante, como decía, para poder llegar a la afirmación de lo que Jesús ha dicho, de que Él ha venido a cumplirla, necesitamos hacer estos 3 pasos. Y como comenté, hermanos, el primer paso es conocerla, ¿sí? Conocer la ley de Dios, para que así, hermanos, podamos llevarla a la práctica. Número 2, tenemos que encarnarla, porque el no encarnarla nos llevará a cometer errores al aplicarla en nuestra vida cotidiana. Y es, hermanos, cuando los fariseos acusaban a Jesús de no cumplir los mandatos de Dios, es porque su perspectiva, su entendimiento era exterior, ajeno, era insensible al dolor, a la opresión, a la sensibilidad del otro, al dolor del otro. Y también, hermanos, el no poder encarnarla, ellos dejaron a un lado un imperativo para cumplirla en favor del otro o de los más marginados, de los más oprimidos o de aquellos que vivían en esclavitud. De tal forma, hermanos, que en vez de entender un imperativo a realizarla, se convirtió o la convirtieron en una imposición pesada hacia el otro. ¿Cómo? Mirando su conveniencia personal. Por eso, si no miramos hacia adentro la ley en nosotros mismos, o la abandonamos, como muchos lo han hecho o lo hacen, porque ya no está vigente, solo podemos tenerla como un evento pasado y estaríamos cayendo en la tentación de hacer que la gracia de Dios se convierta en un abuso, en un libertinaje, o viceversa. Nos podríamos enfocar más en ese peso, en ese juicio, y censurar la gracia o el amor que llevará a la práctica de aquellos que son esclavos de la misma libertinaje o, en este caso, peso o juicio de la ley de Dios. Necesitamos entonces encarnarla. Mire, para que podamos entender o encarnarla, o en el caso, hermanos, de poder ayudar a alguien, necesitamos ponernos en el lugar del otro. O, sobre todo, hermanos, necesitamos haber pasado mucho antes la misma situación para poder entender a los demás. Esa es la forma, hermanos, de encarnar la ley. Cuando nosotros la aplicamos, cuando nosotros la encarnamos, cuando nosotros la entendemos a cabalidad, hermanos, es porque también nosotros la hemos entendido a plenitud. La hemos
experimentado en nuestro diario vivir, de tal forma, hermanos, que cuando nosotros la practiquemos, la vamos a practicar desde un enfoque diferente, desde un enfoque más que opresor, va a ser liberador. Por eso, hermanos, encarnar la ley de Dios será la forma de entenderla en su mayor expresión, y que es por eso que Jesús, cuando Él sanó en sábado, cuando en sábado hizo milagros, y no fue, hermanos, porque Él no cumpliera la ley de Dios, sino que al encarnarla con su amor, ese amor hacia el otro, ese amor hacia el oprimido, ese amor al más necesitado, lo llevó, hermanos, entonces a cumplir la ley en su plenitud. El tercer paso, hermanos, para poder hacer la afirmación de Jesús es también cumplirla a plenitud. Fíjense, hermanos, Jesús, al saber que esta ley es de Dios, entendió, hermanos, que esta ley de Dios es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es eterna, que dura más que el mismo mundo natural. Fíjense bien lo que le estoy diciendo. Jesús, hermanos, al cumplirla a plenitud, es porque Él sabía, hermanos, que esta ley no era momentánea, no era temporal, sino la ley de Dios representaba la palabra. Y la palabra, hermanos, es eterna, que dura más que el mundo natural. También, hermanos, es una ley que fue dada para cumplirse, pues tiene autoridad, es indiscutible, es absoluta. Así que esta palabra, esta ley de Dios, hermanos, no se dio para cuestionarla nada más, o no se dio, hermanos, para encontrar una excusa y no realizarla, sino todo lo contrario, el poder cumplirla a cabalidad. También, hermanos, esta ley de Dios es una ley fiel y digna de confianza, porque todo lo que dice, hermanos, se cumplirá por ser palabra de Dios, por ser una palabra dada por Dios. Por lo tanto, hermanos, esto significa que todo el que escucha y escuchará acerca de estas palabras, de esta afirmación en el Sermón del Monte, nos compromete a cumplir la ley y cumplirla a plenitud. En otras palabras, hermanos, Jesús no vino a abrogar, disolverla, a invalidar la ley, sino que esta ley, esta palabra que usa Mateo en griego, que es plero, que de ahí viene la palabra pleroma, plenitud. Fíjense, hermanos, esta palabra, Jesús no vino a invalidarla, sino vino aquí, hermanos, a cumplir la plenitud. Esto connota, hermanos, a rellenar, a repletar, a completar, a perfeccionar, hacerlo más excelente y sencilla a la vez para poderla cumplir. Y esto es a través del amor. En Juan 13, versículo 34 y 35, nos dice que el mandato a todo discípulo es amar. Ese es el mandato más excelente a cumplir, y es a través del amor. Es a través de la práctica, es a través de la transmisión del amor, que es el verdadero carácter de la ley. La ley de Dios, hermanos, se ha dado para cumplirla en el carácter de la transmisión del amor. Porque es la ley la que enseña el camino del amor más perfecto, más genuino hacia los demás. Esa ley, bien entendida, bien conocida, bien encarnada, lo que nos llevará será a aplicarla y a cumplirla en plenitud, es decir, en el amor de Dios, que es la fuente más poderosa para realizarla ante los demás, como Dios lo hizo. O dígame, ¿no acaso Dios le ha amado o nos ha amado de tal forma que está dispuesto a darse cotidianamente
en muerte y resurrección a través de Cristo Jesús? ¿O no acaso es una buena noticia de que Jesús nos ha venido a liberar de todo pecado y opresión? Pues eso es el cumplimiento de la ley a través del amor. Amados, no malentendamos y sobre todo nos excusemos de no cumplir la ley, porque en Cristo nos ha quitado la importancia de llevar a cabo la ley de Dios, sino todo lo contrario. Entendamos que es la mayor expresión por amor en vez del temor. En el versículo 19, el evangelista nos dice: quien mantenga vigente la ley de Dios será la señal de que vive el reino de Dios, ya que presentará y se comprometerá a realizarla de manera plena en el amor de Dios. Así que, queridos hermanos, el cumplirla, o más bien el no cumplirla, solo es una excusa, un malentendimiento de lo que es la ley de Dios. Esa ley que es eterna, esa ley que se ha dado para liberar al oprimido, para poder experimentar el amor de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, y que está en vigencia porque el amor de Dios no tiene fin y nunca se acaba. Deseo que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Les saluda su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, desde México. Paz a vosotros, hermanos.